Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a calcular la dosis máxima recomendada, ¿ok? Estos valores los saqué del capítulo de anestésicos locales de un libro súper cool, precioso y hermoso que se llama Farmacología y Terapéutica en Odontología, Fundamentos y Guía Práctica de la doctora Tere Espinosa. Es un libro súper padrísimo y está muy padre. Ok, súper padrísimo y está muy padre. Pero bueno, o sea, la verdad sí está muy bueno. Entonces, este cuadrito... Bueno, estos valores, la verdad es que no difieren para nada de los valores que están en el Malamed. Solo que yo le comprendo más al libro de la doctora Teresa Espinosa. Entonces, bueno... Ok, tienes que aprenderte, eso sí, las dosis máximas recomendadas. O sea, como que son forzosas completamente. Y obviamente el anestésico. Si quieres lo de miligramos sobre cartucho, no. Pero pues estaría mejor. Pero si quieres ese no, porque te voy a enseñar ahorita a cómo calcularlo, ¿ok? Pero los que sí son obligatorios que te aprendas es el anestésico, que es este, y las dosis máximas recomendadas. Y ya. Entonces, ahora sí vamos a empezar y te voy a enseñar cómo calcular la columna del medio, o sea, los miligramos por cartucho. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar. Aquí, bueno, vamos a empezar con este, que es la articaína al 4%. 4% significa que hay 4 gramos. 4 gramos en 100 mililitros del anestésico. Entonces, tenemos gramos y mililitros. Vamos a convertir esto a gramos. Entonces, vamos a recordar esos datos de la prepa. Entonces, va a ser 1 gramo es igual a 1000 miligramos, ¿ok? Se cancelan los gramos, multiplicas 4 por 1000, que te da 4000, entre 1, ¿ok? Cualquier número multiplicado, dividido entre 1, pues nos va a dar el número del numerador. Entonces, el resultado sería 4000 miligramos, ¿ok? 4000 miligramos hay en 100 mililitros. Entonces borro este dato y pues ya. Ahora lo que queremos saber es que cuántos miligramos hay en un mililitro. Entonces quedaría así, 1 mililitro. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 1 por 4000 entre 100. 1 por 4000, 4000 entre 100. Lo único que se haría es cancelar los dos por estos dos lugares. Y nos queda 40 miligramos. Y ya. Ahora, queremos saber... bueno, un cartucho en México, la verdad no sé en otros países, pero en México un cartucho de anestesia trae, un cartucho de anestesia trae 1.8 mililitros. Entonces necesitamos saber cuánto hay en 1.8 mililitros. Y vamos a multiplicar 1.8, es momento de ir por nuestras calculadoras. 40 por 1.8 entre 1. Entonces esto nos da a 72 miligramos. Entonces vemos que tenemos 72 miligramos en un cartucho. Entonces aquí pone 72 miligramos sobre cartucho. Y este resultado debe ser el mismo de esta tabla. Y sí, efectivamente, mira, 72 miligramos por cartucho. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo más para que vaya quedando un poco más claro. Bueno, hacemos 2 más, ¿no? 2 extra. Entonces, tenemos
bupivacaína al 0.5%. 0.5 gramos hay en 100 mililitros. O sea, eso significa 0.5%, significa que hay 0.5 gramos en 100 mililitros. Ahora, no queremos gramos, necesitamos miligramos. Entonces, 0.5 gramos, 1 gramo, 1000 miligramos. Y multiplicamos. Bueno, se cancelan los gramos, multiplicamos 0.5 por 1000. Nos da 500 entre 1 son 500 miligramos, ¿ok? Entonces aquí tenemos 500 miligramos es igual a 100 mililitros. Ahora necesitamos saber cuánto hay en 1 mililitro, ¿ok? 1 mililitro. Entonces multiplicamos 1 por 500 entre 100. Entonces vamos a dividir 500 entre 100 y nos da a 5. 5 miligramos es bueno, hay 5 miligramos en 1 mililitro. Ahora, el cartucho es de 1.8 mililitros. Entonces multiplicamos 1.8 por 5. Nos da 9. Entonces tenemos 9 miligramos. 9 miligramos por cartucho. Y aquí efectivamente corroboramos que sí, que hay 9 miligramos por cartucho. ¿Ok? Ahora vamos a hacer ya el último ejercicio para irnos directamente a hacer ejercicios de calcular dosis. Entonces vamos a hacer ahora el de lidocaína al 3%. Entonces tenemos 3 gramos en 100 mililitros. Entonces necesitamos saber cuántos 3 gramos, 1 gramo, 1000 miligramos. Multiplicamos 3 por 1000, 3000 miligramos. Bueno, cancelamos los gramos sobre 1. Y esto es 3000 miligramos. Entonces tenemos que hay 3000 miligramos en 3000 miligramos en 100 mililitros. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuánto hay en 1 mililitro. Y multiplicamos 1 por 3000 entre 100, se cancelan 2 ceros y nos da 30 miligramos, ¿ok? Hay 30 miligramos en 1 mililitro, pero necesitamos saber cuánto hay en un cartucho, y el cartucho tiene 1.8 mililitros, entonces vamos a multiplicar 1.8 por 30, nos da 54 miligramos, ¿ok? Entre 1, 54 miligramos. Entonces, en la lidocaína 3% tenemos que hay 54 miligramos por cartucho. Y vamos a corroborar en la tabla. Y efectivamente, de lidocaína 3% tenemos 54 miligramos por cartucho. Y bueno, ya que te aprendiste esto, ahora sí te voy a enseñar a calcular la dosis máxima recomendada. Está muy sencilla, entonces vamos a empezar. Ok, ¿cuántos cartuchos de articaína al 4% le puedo colocar a un paciente de 57 kilos? Entonces, bueno, ya tenemos cuántos miligramos hay en un cartucho, que son 72. Aquí están. Ya no vamos a hacer el ejercicio tan extenso que era. Entonces ya nos vamos a ir directamente a calcular, ¿ok? Entonces vamos a seguir la fórmula. Dosis máxima recomendada por kilos, ¿no? El peso del paciente en kilos. Entonces, dosis máxima recomendada para la articaína 4% es
7 miligramos sobre kilo. Y nuestro paciente pesa 57 kilos, ¿ok? Entonces vas a multiplicar, bueno, se cancelan los kilos y multiplicas 7 por 57. 7 por 57 y es 399 miligramos. Ajá. Ahora, un cartucho, ahora sí, vamos a hacer ya la conversión a cartuchos. Entonces, esto nos dice que un cartucho tiene 72 miligramos. Ajá. Entonces, nosotros tenemos 399 miligramos como máximo que le podemos aplicar a un paciente. Entonces, multiplicamos 399 por 1. Nos da 3.99 entre 72, nos da 5.54 cartuchos, ¿ok? Entonces, esto es lo que le podemos aplicar a un paciente que pesa 57 kilos y ya. ¿Cuántos cartuchos de bupivacaína al 0.5% le puedo colocar a un paciente de 72 kilos? Entonces tenemos bupivacaína. Ok, vamos a hacer la fórmula. Es esta. Dosis máxima recomendada por el peso en kilos del paciente. Entonces va a ser dosis máxima recomendada es 1.3 miligramos sobre kilo. Y el paciente pesa 72 kilos. Entonces se cancelan los kilos y multiplicas 1.3 por 72 y nos da un resultado de 93.6 miligramos. 93.6 miligramos. Entonces vemos que un cartucho tiene, aquí nos dice 9 miligramos. Entonces lo que queremos saber es cuántos cartuchos hay en 93.6 miligramos. Entonces multiplicamos 93.6 por 1 nos va a dar 93.6 entre 9 nos da a 10.4 cartuchos a un paciente que pesa 72 kilos. Ok, ahora vámonos con esto. ¿Cuántos cartuchos de lidocaína al 2% le puedo colocar a un paciente que pesa 93 kilos? Ajá. Entonces, hacemos nuestro cálculo. Dosis máxima recomendada por el peso en kilos del paciente es 4.4 miligramos por kilo, bueno, sobre kilo, por el peso en kilogramos del paciente, 93 kilos. Entonces se cancelan los kilos, nos quedan los miligramos y multiplicamos 93 por 4.4 nos da 409.2 miligramos. Ahora, un cartucho tiene 36 miligramos. Ajá, aquí tenemos 409.2 miligramos que como máximo se le pueden aplicar a nuestro paciente que pesa 93 kilos. Entonces multiplicamos 409.2 por 1, nos da 409.2 entre 36, pues nos da el resultado de 11.36 cartuchos. Ajá. Entonces le podemos aplicar 11.36 como máximo de cartuchos de anestesia de lidocaína al 2% a un paciente que pesa 93 kilos como máximo, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos cartuchos de lidocaína al 3% le puedo colocar a un paciente que pesa 83.5 kilos? Entonces, dosis máxima recomendada
DMR por peso en kilos. DMR. Entonces es 4.4 miligramos sobre kilo por 83.5 kilos. Cancelamos los kilos y multiplicamos. 4.4 por 83.5 nos da 367.4 miligramos. Ahora, un cartucho de lidocaína al 3% tiene 54 miligramos. Ahora, a nuestro paciente como máximo se le puede administrar 367.4 miligramos. Esto lo multiplicamos por 1 y nos da 367.4 miligramos y lo vamos a dividir entre 54 miligramos. Y esto nos da un total de 6.8 cartuchos, ¿ok? 367.4 miligramos entre 54, sí, nos da 6.8. Se me había hecho raro, pero sí, nos da 6.8. Si te salió un resultado diferente, ponlo en los comentarios. Y nos da 6.8 cartuchos de lidocaína al 3%, que como máximo le podemos aplicar a un paciente que pesa 83.5 kilos. Estas son dosis máximas, ¿ok? Máximas. No te puedes pasar de ahí porque ya de ahí pues vienen los eventos adversos y cosas que no queremos. Entonces, estas son como que dosis seguras, entre comillas. Entonces, ahora vamos con este ejercicio que dice: ¿cuántos cartuchos de mepivacaína al 2% puedo colocar a un paciente de 44 kilos? Entonces, dosis máxima recomendada por peso en kilogramos del paciente. 4.4 miligramos sobre kilo por 44 kilos. Cancelamos los kilos, multiplicamos 4.4 por 44 igual a 193.6 miligramos. Un cartucho de mepivacaína al 2% tiene 36 miligramos. 193.6 miligramos por 1 es 193.6 entre 36 nos da 5.37 cartuchos que se le pueden administrar a una paciente de 44 kilos, ¿ok? Como máximo 5.37. Ahora, vámonos con este. ¿Cuántos cartuchos de mepivacaína al 3% le puedo colocar a un paciente de 73.8 kilos? Este era mi peso hace 2 meses, creo, o el mes pasado, no sé, pero bueno, entonces a un paciente. Entonces, a mi yo del pasado, vamos a ver cuántos kilos, cuánta anestesia le podríamos haber puesto de mepivacaína al 3%. Entonces, dosis máxima recomendada por kilogramos de Carol. Entonces, dosis máxima recomendada es 4.4 miligramos sobre kilo por 73.8 kilos. ¿Ok? 4.4 por 73.8. Se cancelan los kilos y nos dice que es 324.72 miligramos. Ahora, un cartucho de mepivacaína al 3% tiene 54 miligramos. A nuestra paciente, o sea, yo, se le puede administrar 324.72 miligramos como máximo.
porque si me echan de más me muero. Entonces 324.72 por 1 es igual a 324.72 entre 54 nos da un total de 6.01 cartuchos. Ok, y ya. Ok, ahora vámonos con ya este último, con un paciente de 104 kilogramos. Entonces, ¿cuántos cartuchos de prilocaína al 3% le podemos colocar a un paciente de 104 kilos? Entonces, dosis máxima recomendada por los kilogramos del paciente. Ok, dosis máxima recomendada es 6 miligramos sobre kilo. Y el paciente pesa 104 kilos. Se cancelan los kilos y multiplicas 6 por 104 y nos da 624 miligramos. 624 miligramos. Entonces, un cartucho de prilocaína al 3% tiene 54 miligramos. El paciente como máximo se le puede administrar 624 miligramos y multiplicamos 624 por 1 es 624 entre 54, nos da un total de 11.5 cartuchos que como máximo se le puede administrar. Y listo, así de sencillo es calcular las dosis máximas recomendadas. Apréndete la tablita y repasa. Yo lo que hago en esto es hacer ejercicios así como estos que estamos resolviendo con los que te enseñé, pero haz de cuenta que le pregunto a mi mamá, no sé, como mamá, ¿cuánto pesas? Y ya me dice, peso 71 kilos. Entonces me pongo a calcularle a mi mamá, bueno, cuánta anestesia yo le pondré a mi mamá de articaína, bueno, cuántos cartuchos le puede poner a mi mamá que pesa 71 kilos, de articaína al 4%, de bupivacaína al 0.5%, de lido al 2%, de lido al 3%, de mepi al 2%, de mepi al 3%, de prilo al 3%. Entonces, y así me voy con toda la familia para pues para ir practicando y así. Te espero en esta lista de reproducción súper bonita para que sigas estudiando y todas esas cosas muy bonitas de odonto y así.